Hermanos, feliz sábado, bienvenidos con este himno. No sé cuántos de ustedes ya lo habían escuchado, el de bienvenida que cantamos, ¿verdad? Es un himno muy bonito. Ayer apenas lo escuché por primera vez porque estoy llevando los himnos del 1 al 500 para terminarlo. Ya voy en el 490 y me gustó 490, ¿verdad? Me gustó porque habla sobre una reunión de laicos. ¿Sí? Ajá, está muy bonito, ¿verdad? Que dice que vienen los soldados de Cristo, ¿verdad? Que bienvenidos porque son los que hacen la obra misionera. Y hermanos, nosotros también somos obreros, hermanos. Somos obreros de sostén propio, ¿verdad? Estamos viendo y analizando que Dios, en su sabiduría, dejó la línea de sostén propio. Ajá, que dejó la línea porque la línea regular ya no avanzó en la obra para adelante. Vamos a hacer un repaso, hermanitos, aprovechando que hay nuevos hermanos que no habían venido el sábado pasado. Vamos a hacer un repaso, pero ya no vamos a ir tan detallado. Lo que ya vimos de versículos ya no lo vamos a ver, pero estamos viendo el tema de diezmos y ofrendas. Estamos viendo algunos puntos, ¿verdad? ¿Cuál es la utilidad de los diezmos y cuál es la utilidad de las ofrendas? ¿Qué son las primicias? ¿Cuánto porcentaje de todas nuestras ganancias tiene que más o menos es lo que aportaban en el Antiguo Testamento? Ajá. Dios, hermanos, no es un Dios injusto, ¿verdad? Para dejarnos y quitarnos todo el salario. Dios nada más nos pide que hice una 10ª parte, ¿verdad? Y una ofrenda que salga no por necesidad, ajá, ni con tristeza, porque Dios ama al dador alegre, dice 2 de Corintios 9, versículo 7 por ahí. Vamos a ver también, hermanos, porque la semana pasada hablamos sobre los estatutos, hablamos sobre los preceptos y las leyes que había en el Antiguo Testamento. Y hay que diferenciar cuáles son esas leyes, hermanos. Así que esta mañana vamos a hacer un estudio, hermanos. Más que un sermón, los temas que damos aquí son estudios. Dice la hermana Juay en el libro Servicio Cristiano que en vez de dar un sermón cada sábado, se debe de dar un estudio bíblico. Porque así las personas, dice, se capacitan mejor. Porque la iglesia, ¿qué cosa es, hermanos? Es una escuela. La iglesia no es un hospital para venir a sentarnos, a acostarnos como en el hospital. La iglesia es una escuela. Entonces, sabemos que en el Antiguo Testamento, sabemos que en el pacto del Sinaí había diezmos, pero no solamente desde ahí, ya desde antes del Sinaí, desde antes de Moisés, Abraham y Jacob daban los diezmos. 300 años antes, hermanos, ya se daban los diezmos. No es nada más de Moisés. Pero en la dispensación cristiana, en la iglesia apostólica, pues ya no hay sacerdotes, ya no hay. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Ahora los recursos para la obra es para los que anuncian el evangelio. Amén. Y eso está muy claro en bastantes versículos, hermanos. Hermanos, si queremos ser bien preparados para, como dice Pedro, para presentar defensa con mansedumbre sobre nuestra fe, sobre lo que creemos de los diezmos y ofrendas, yo les recomiendo que ustedes analicen el libro Diezmos y Ofrendas. ¿Cuántos de ustedes lo tienen? Diezmos y ofrendas. ¿Lo han visto? ¿Usted lo vio, hermano? Diezmos y ofrendas. Hermanos, es un libro que analiza todas las indicaciones en donde debe usarse diezmos y ofrendas y todas las citas de la hermana Juay para ver por qué no todos los recursos, como vamos a ver, tienen que pasar por una sola organización, dice la sierva de Dios. Amén. Segundo artículo que les quiero recomendar, el problema del diezmo. ¿Quién es responsable? Tomos 1 y 2. Este material ya está traducido, hermanos. El tomo 1 ya estaba, pero el tomo 2 estaba en inglés. Es de 30 páginas, me parece. Un artículo de 30 páginas. Está tremendo, hermanos, el libro. Tiene citas poderosas donde los hermanos que están en la organización desconocen por completo. Lo desconocen, hermanos. Y cuando se enteran de que la hermana Juay dijo que pesan ayes sobre los falsos ministros, pero pesan más sobre los que los sostienen con sus recursos.
Dice, no, yo mando mi diezmo allá a la asociación. Ya si ellos lo invierten en armamentos, es su problema. Dice, no, somos responsables. Por eso el título es, ¿quién es responsable? Y el tercer tomo, hermanos, que ya es netamente para sostén propio, sobre cómo terminar el evangelio, es el libro que se llama Colección Spalding y Magan. Tremendo libro, hermanos, que de aquí vamos a sacar muchas citas. Saqué citas del libro Historia de la Redención, Patriarcas y Profetas, entre otras. Vamos a ver lo tremendo que las citas tremendas que están en estos materiales, hermanos. Mire. ¿Ya está impreso? Pero no de la organización, ¿no? ¿O sí? No, es de sostén propio. Pero la organización no quiso imprimirlo. No le conviene. No le conviene porque ahí dice que los diezmos no deben pasar por la organización. ¿Ok? Dios permite que las voces que han sido tan rápidamente alzadas para decir que todo el dinero invertido en la obra debe pasar por el conducto señalado de Battle Creek, donde estaba antes la asociación, no serán escuchadas. Entonces, ¿qué decían estas voces, hermanos? Que todo el dinero debía pasar por Battle Creek. Todo el dinero. ¿Y qué dice la sierva de Dios? Que no sean escuchadas. Ahora es al revés, que no sea escuchada lo que nosotros decimos aquí, ¿verdad? Así sucede ahora. Las personas a quien Dios ha concedido sus recursos son únicamente responsables ante Él. Ajá. Es su privilegio brindar ayuda y asistencia, ¿qué, hermanos? Directa a las misiones. Ahora con todo lo que se va a venir de restricciones, que el SAD y que todo eso, pues ahora mucho más, ¿verdad? Mandar la ayuda directa, directa a las misiones. Ay, aquí está muy chiquito, pero mande. Si se alcanza a ver, bueno, yo se los leo, hermanos. Algunos han tenido la idea de que debido a que la escuela de Madison ahora no es propiedad de una organización de la asociación, que dice no debería permitírsele a aquellos que estén encargados de dicha escuela solicitar recursos. No, ahora te dicen, cuando yo estuve trabajando en el proyecto de la escuelita, no puedes andar en las iglesias, porque el manual de iglesia dice que no puedes solicitar ofrendas. Esta idea necesita ser corregida. En la distribución del dinero que proviene de la tesorería del Señor, usted tiene derecho a una porción, tan ciertamente como aquellos conectados con nuestras empresas, las cuales son ejecutadas en la instrucción del Señor. Dice que se tiene derecho, hermanos. Sostén propio también tiene derecho. Mucho tiempo precioso se ha perdido. ¿Por qué, hermanos? Normas y restricciones. Ahorita ya no es como Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Ahora es a las 28 creencias y al manual de iglesia. Saben, hermanos, estoy analizando, ya después voy a sacar el tema de las 28 creencias, qué es lo que está mal. Una de las cosas que está mal, hermanos, es que ahí viene el lenguaje inclusivo. Se quitó la palabra hombre por humano. Jesucristo hombre ya no se dice Jesucristo, se dice Jesucristo humano. Y entonces las nuevas Biblias también le van a quitar la palabra hombre para decir humano. Y es lo que está pasando aquí en México. Es las leyes que están habiendo ahora, pues son todas las leyes para defender a la mujer a expensas del hombre. Porque antes cuando decían mexicano, se refería a ambos sexos. Sí. Ahora no dicen para los niños y las niñas. Así es, hermano. Ese es el lenguaje inclusivo. Si quieren incluir un tercer sexo que no se lo Ok, hermanos, y eso también viene en las creencias, hermanos. Por eso dice que se colocan tantas restricciones sobre aquellos que pudieran ser enviados a recolectar fondos para la construcción de instituciones en campos necesitados y destituidos. Me entristecí. ¿Qué dice la sierva de Dios, hermanos? Por tantas restricciones. Si hoy en día se levantara la sierva de Dios, se vuelve a morir de un infarto, ¿verdad? Porque no hay ya para la obra de Dios. Fíjate, en Estados Unidos, cuando nosotros queríamos hacer una campaña,
Primero había que pedir permiso a la conferencia de Texas. Mi mamá decía, nomás tenemos $2,000. Y entonces primero la iglesia tenía que hacer el gasto y después para que nos devolvieran esos $2,000 teníamos que llevar un montón de recursos. Si no, no nos reconocían el gasto. Así es, hermano. Mire, hermanos, permítame decirles que el Señor actuará en esta etapa final de la obra en una forma que, hermanos, muy diferente de la acostumbrada, contraria a los planes humanos. Hermanos, el método que tiene Dios para dar el fuerte clamor, hermanos, y el mensaje de los 3 ángeles que no está comprometido, es el método de sostén propio, hermanos. Método de sostén propio, iglesias de sostén propio. La fuerza de la lluvia tardía a veces arrasará las invenciones del hombre, la maquinaria humana. Los límites de la autoridad humana serán como cañas rotas y el Espíritu Santo hablará con poder convincente mediante el instrumento viviente. La última cita de aquí. Llamará a hombres que dejarán el arado y otras ocupaciones para dar la última nota de advertencia. ¿De dónde saldrán, hermanos, los misioneros? Saldrán de los que dejen su trabajo, ¿para qué? Para ir a predicar. No dice que va a ser los pastores que salen de la universidad con sus títulos. De hecho, hay una cita más que dice que los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza, hermano. Hace tiempo, hermanos, cuando era más joven, estaba triste porque no terminé la carrera de teología. Y ahora estoy contento de que no la terminé, porque si no me hubiera engañado más de lo que me engañaron en un solo semestre, hermanos. En el primer semestre te quitan el espíritu de profecía. Te dicen, aquí no vengas con Elena de Huay, aquí nada más la pura Biblia. No, está bien, ¿no? Me parece correcto lo que decía. En su momento yo pensé que estaba bien. Entonces así vas aprendiendo, así te van formateando. Así te van formateando, como a la medicina a los estudiantes se le formatea de que un virus es el que te va a matar. Muy bien, hermanos, vamos a seguir porque algunas cosas las vamos a pasar. Entonces Dios desea romper el curso, hermanos, que ha llegado a ser tan firmemente establecido y que ¿qué ha pasado, hermanos, con la organización? ¿Ha avanzado? No, mire. Se ha obstaculizado en vez de avanzar la obra. Vamos a seguir. Dice, no hay un hombre que tenga el derecho de extender su mano y decir, no, usted no puede ir allí. Hermanos, ¿qué pasa, hermanos? Con las líneas. ¿Qué pasa cuando te unes a una línea? Dice que te empiezan a decir, no, usted no puede ir allí. No le apoyaremos si usted va allá. Es lo que empiezan, hermanos, a hacer sectas, a ser líderes, a ser reyes. Dice la hermana Juay que debemos despojarnos del poder tipo rey. El poder tipo rey te dice, usted no puede ir allí a predicar. No vayas a la corporación porque no vas a ir a predicar allá. Pero si te están invitando a dar el mensaje, hermanos, ¿cierto? Tú vas a ir a dar el mensaje, no vas a ir a consumir el vino de Babilonia. Tú vas a ir a dar el mensaje. Entonces, pero sucede eso, hermanos, y no solamente en la asociación, también sucede en las líneas de sostén propio. Los que están ya como jefes de las líneas de sostén propio te dicen, tú no vas a poder ir a predicar allá. ¿Y por qué te vas a predicar a aquel canal? ¿Y por qué estás acá? ¿Y por qué estás allá? ¿Y por qué le dijiste hermano al otro que adventista de allá, de la corporación? Y hermanos, a mí me dijeron así, tú no puedes ir allí. Cuando ya estamos aquí en sostén propio. Tú no puedes ir allá. Tú no puedes ir allá a aquel canal, no puedes ir a aquel grupo. Tú nada más aquí como nosotros. En esta línea te quedas. Ese poder se llama poder tipo rey. Y dice el espíritu de profecía que debemos romper todo yugo, todo lazo, todo poder tipo rey. Y esto está, hermanos, en los comentarios, hermanos, de la hermana Juay, Spalding y Magan, miren. ¿Ok? No sé por qué salieron muy pequeñas las letras, hermanos, en esta presentación.
pero vamos a verlo rápido, ¿verdad? No se preocupe porque algunos recursos vayan directamente. Vamos a ponerle un puntero aquí, a ver. Aquí, ¿sí se mira? No se preocupe porque algunos recursos vayan, ¿qué, hermanos? Directamente a aquellos que están tratando de hacer obra misionera en la forma silenciosa y efectiva. Mira, hermanos, cita de oro. Todos los recursos, ¿qué dice, hermanos? No deben ser manejados, ¿por qué? Por una sola agencia y organización. Ahí está, hermanos, el comentario. Ahí está la aportación de los testimonios del espíritu de profecía que la Iglesia Adventista acepta. Pero que en este libro, pues, como que no lo quisieron ver. No, de este libro no dice nada, nadie dice nada, pero ahí está el libro. Yo cuando conocí este libro dije, bueno, ¿y este libro qué? ¿De dónde salió? Y empecé a buscar y físicamente no estaba. Hasta que lo encontré en la biblioteca de Elena G. de White, de la página oficial de la Iglesia Adventista. Ahí está el libro. Ahí está el libro, pero nadie lo conoce. Ajá. Y ahí está la cita, hermanos. Ahí está la cita, que todos los recursos no deben ser manejados por una sola agencia y organización. Que los recursos vayan, ¿qué, hermanos? De forma directamente que se vayan. Aquellos que están tocando puerta por puerta, hermanos. Aquellos que están predicando. ¿Cómo sabes que si tú pones los diezmos en un alfolí que se va a Estados Unidos, cómo sabes que se va a ocupar para la predicación casa por casa? Orábamos, yo por 25 años orábamos en cada sábado para que estos diezmos se vayan a la obra misionera. Pero, hermanos, yo trabajé como colportor 5 años, estuve en Oaxaca, estuve aquí en Tamaulipas, estuve en Nuevo León, estuve en Coahuila, en 4 estados, colportando en las calles, y nunca me topé a un misionero, hermanos, que fuera pagado de la organización. Iglesias abandonadas, iglesias que cuando llega un colportor, órale, hermano, pásale y predique. No, nunca nos encontramos, hermanos, a un misionero que sea pagado de los diezmos y ofrendas. Entonces, ¿qué está pasando, hermanos, con la predicación del evangelio? ¿Cómo queremos que Jesús venga si no estamos predicando lo que dice Romanos 10? ¿Cómo escucharán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay quien los envíe? ¿Ah? Vamos a seguir, hermanitos, no vamos a ver todo esto. Esto ya lo vimos el sábado pasado, ya vimos un poquito de esto. Ahora vamos a ver la palabra estatutos, hermanos. ¿Qué significa estatuto? Estatuto es decretar, poner en vigencia, ordenar, es una obligación, una regla, una prescripción. Ajá. Y dice que hay estatutos en el cielo también. Ajá. Los estatutos del cielo. Dice que Satanás quería perfeccionar los estatutos de Jehová. ¿Qué le dijo a los demás ángeles? La ley de Dios está equivocada. Eso no lo necesitamos nosotros. Hay que hacer nuevas leyes, nuevos estatutos. ¿Y cuántos le creyeron, hermanos? La tercera parte de los ángeles dice que se fue con la serpiente. Dice que la vida, ¿verdad? La vida eterna depende también de ¿qué? De la obediencia a los estatutos divinos. Ajá. Somos salvos por fe, pero tenemos que obedecer también, ¿verdad? Porque dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ajá. Ahí están los estatutos divinos, hermanos, cada uno de los cuales es santo, justo y bueno. Ahí están los estatutos en los libros del espíritu de profecía, patriarcas y reyes. Ajá, ¿qué nos habla? Estatutos divinos. ¿Sí está bien? Profetas y reyes, perdón, profetas y reyes. Gracias. Como consecuencia de la continua transgresión, la ley moral fue repetida desde el Sinaí con aterradora grandeza. Cristo dio a Moisés, ¿qué le dio, hermanos? Preceptos religiosos que debían gobernar la vida cotidiana. Aquí nos surgió, hermanos, una duda que queremos esclarecer este día. Ajá.
Estos estatutos fueron dados explícitamente para resguardar los 10 mandamientos. Ahí está, hermano, dice que esos estatutos fueron dados como una explicación, ¿cierto? Una explicación. Ama a tu prójimo. Pero ¿qué pasa si mi prójimo se pasa de mi terreno, o si mi prójimo me cornea, que su güey me cornea, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahí estaban los estatutos. No eran símbolos borrosos que terminarían con la muerte de Cristo. Debían estar ¿en qué, hermanos? En vigencia para los seres humanos de todos los siglos mientras durara el tiempo. Estos mandamientos recibían su fuerza de la ley moral clara y definidamente explicaban esa ley. Entonces, hermanos, ¿se debían terminar los estatutos? No. Dice que no. Dice que debían estar ¿en qué? En vigencia para los seres humanos de todos los siglos mientras durara la tierra, la vida. El Señor Jesús dio estos mandamientos desde la columna de nube y Moisés los repitió a los hijos de Israel y los escribió en un libro para que ellos no pudieran apartarse de hacer lo justo. Nosotros estamos bajo la obligación de cumplir estas, ¿qué, hermano? Que vayan notando, hermanos, preceptos, estatutos, especificaciones, reglas, ordenanzas. ¿Verdad? ¿Cuántas palabras que nos confunden, hermanos? Algunos otros estatutos: no hagáis agravio al jornalero, en su día le pagarás su jornal, no oprimas a tu prójimo, no retendrás el salario del jornalero. ¿Ok? Vamos a ver otra palabrita, hermanos: dispensación. ¿Han oído esa palabrita? Dispensación. En toda dispensación, desde el tiempo de Adán hasta el nuestro, Dios ha exigido la propiedad del hombre. Aquí se habla la palabra, ¿qué, hermanos? Hombre, ¿verdad? Ya después ya no va a decir hombre, ya va a decir humano, porque ya lo están cambiando, como dije, el lenguaje inclusivo, diciendo: yo soy el dueño legítimo del universo, por tanto, conságrame tus primicias, trae tu tributo de lealtad, entrégame lo mío. Reconoce mi soberanía y quedarás libre para retener y disfrutar mis bondades y mi bendición. Honra a Jehová de toda tu sustancia, dice Proverbios 3:9. Entonces aquí viene la palabra, hermanos: dispensación. Yo lo busqué en el diccionario adventista. ¿Qué es dispensación? Y dice que es orden o es plan. Entonces Dios tenía un plan, ¿verdad? Para el pueblo judío, ¿cierto? Ese plan no lo cumplieron los judíos, así que ahora estamos en el nuevo pacto, ¿verdad? Estamos en la dispensación de la iglesia cristiana. ¿Ok? El pasado, la historia de la dispensación judaica, desde el principio hasta el fin, en vez de ser calificado despectivamente y burlonamente como la edad oscura, revelará luz y más luz a medida que se lo estudie. ¿Qué dice la Biblia, hermanos, sobre la dispensación judía? ¿Para qué sirvió la historia de Israel? Ahorita lo vamos a ver en un versículo. Al escoger así a un gobernante pagano. Miren, hermanos, ¿cuándo se acabó la dispensación judía? ¿Cuándo se acabó el gobierno teocrático? Al escoger así a un gobernante pagano, la nación judía se retiraba ¿de qué, hermano? De la teocracia. Estaba rechazando a Dios, estaba rechazando al Mesías, estaba rechazando la salvación, rechazaba ¿a quién dice? A Dios como su rey. ¿Qué dijo este hombre, Caifás? ¿Qué dijo Pilato? No le pongas rey de los judíos. Él decía que era rey de los judíos. ¿Y qué dijeron los judíos cuando dijeron crucifícale? ¿Qué dijeron? A César tenemos. No tenemos otro rey más que César. Entonces, ¿a quién despreciaron, hermanos? Sí, desde ahí, ¿verdad? Pero aún así, dice la historia que aún así Dios seguía siendo el rey, ¿sí? Dios seguía siendo el rey, nada más que el rey tenía que someterse al rey más grande. Pero dice que Dios seguía siendo el gobernante. Ya un poco menos, ¿verdad? Ya un poco menos, pero de ahí en adelante no tendría libertador, no tendría otro rey, sino a César, ¿ok? Ahí vemos la imagen
de los fariseos, el Sanedrín, rechazando a Cristo. No solo eso, le dijeron, si no crucificas a este, no eres amigo de Jesús. Así es. Entonces ahí le echaron guerra. Así es, hermanos. Satanás, ¿verdad? Estaba ahí en la mente de los judíos, para poder destruir el plan de la redención. Hermanos, ¿qué dice 1 Corintios 10:6? Dice que todo esto sucedió para servirnos ¿de qué? De ejemplo, para que no deseemos lo malo como ellos, no adoremos ídolos como ellos, no cometamos inmoralidades como ellos, que en un solo día murieron 23,000 de ellos. No pongamos a prueba a Cristo como lo hicieron ellos, quienes murieron víctimas de las serpientes. No nos quejemos como se quejaron algunos, y por eso el ángel de la muerte los mató. Todo eso sucedió para servirnos ¿de qué, hermanos? De ejemplo. Esa es la dispensación de los judíos. ¿Qué es la teocracia, hermanos? Cuando los israelitas se establecieron en Canaán, reconocían los principios de la teocracia y la nación prosperó mucho bajo el gobierno ¿de quién? De Josué. Entonces, ¿qué reconocieron, hermanos? Los principios ¿de qué? De la teocracia. ¿Qué es la teocracia? Aquí está. Miren, patriarcas y profetas. Una teocracia es un gobierno que deriva su poder directamente ¿de quién? De Dios. El gobierno de Israel era una verdadera teocracia. Muy bien. ¿Estamos bajo la teocracia como pueblo de Dios? ¿Qué dicen, hermanos? ¿Debemos estar bajo el gobierno de Dios o no? Sí, debemos estar bajo el gobierno de Dios. Dice aquí el libro Consejos sobre Salud, hablando de los hospitales. Sin embargo, somos estrictamente denominacionales en lo que se refiere a nosotros mismos. Hemos recibido la sagrada elección de Dios y estamos bajo ¿qué? Bajo su teocracia. ¿Estamos o no estamos bajo la teocracia de Dios, hermano? Pero ahora es diferente, ¿cierto? Ahora nosotros ya no aplicamos las leyes judiciales. Si alguien viola o transgrede, ¿verdad?, el mandamiento del día de reposo, ya no lo vamos a apedrear, ¿cierto? ¿O sí? O bueno, allá en la corporación usábamos pedradas, pero eran otro tipo de pedradas, ¿verdad? Eran las indirectas que decían, ahí van las pedradas. ¿Qué dijo Jesús? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces vamos a ver algunos datos que nos da el internet. Esto no es del espíritu de profecía. Vamos a ver cómo nos lo pone. Los tipos de leyes. Había la ley ceremonial, que obviamente Colosenses, ¿verdad?, nos dice que fue clavada en la cruz. Nos habla de las leyes judiciales, las leyes civiles, que hablaban sobre lo que se tenía que hacer con una persona cuando transgredía las leyes. Normas específicas para la nación teocrática de Israel. Pasaron al dejar de ser Israel una nación teocrática directamente gobernada por Dios en la tierra. De hecho, hubo un momento en que la misma historia de Jesús. ¿Qué dijeron los líderes de la nación judía para matar a Jesús? ¿Qué le dijo Pilato? Vayan y ustedes mátenlo. ¿Y qué dijeron ellos? No nos es lícito matar. No podemos. Ya no tenemos esa autoridad. Ahora estamos bajo el yugo romano. Ahora la ley es Roma. La ley moral que perdura. Aquí tenemos 3 tipos de leyes. Aquí faltan las leyes sanitarias, obviamente, ¿verdad? La ley ceremonial que ya pasó, la ley judicial que ya pasó, la ley moral que perdura, y de la ley moral vienen los estatutos. Sinónimos y términos relacionados. Cuando los judíos dicen la Torá, se refiere a la ley de Dios, la Torá, o la enseñanza de Dios. También se habla de la palabra mandamientos, son órdenes específicas de Dios, y aquí se usa como sinónimos preceptos, estatutos, ordenanzas, que son reglas detalladas de la conducta, y los testimonios. Después que Moisés hubo recibido los juicios de Dios y los hubo escrito para el pueblo juntamente con las promesas,
que se cumplirían si obedecían al Señor, le dijo: súbete ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos, pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió. ¿Qué dijeron, hermanos? Todo el pueblo: haremos todas las palabras que ha dicho Jehová. Y Moisés las escribió en un libro. Lo que respondió el pueblo, Moisés lo escribió. Por eso sabemos la historia, hermanos, porque se escribió. A mí me llama la atención, hermanos, el tema de la ley de Dios. ¿Cuál era la ley de Dios en el cielo, hermanos? ¿Será que la ley de Dios eran los 10 mandamientos en el cielo? ¿Será que los ángeles podían cometer adulterio? ¿Será que los ángeles podían matar a sus compañeros ángeles? Vamos a ver qué dice, hermanos, la mensajera del Señor. Dice: la ley de Dios existía antes que el hombre fuera creado. ¿Sí existía o no existía? Ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? En eso sí estamos de acuerdo. Existía una ley en el cielo. Los ángeles estaban gobernados por ella. Satanás cayó porque transgredió los principios del gobierno del Señor. ¿Qué transgredió Satanás? Los principios de la ley de Dios. O Satanás cometió adulterio. Después que Adán y Eva fueron creados, el Altísimo les dio a conocer su ley. Ya estaba una ley, hermanos. No fue escrita entonces, pero Jehová la repitió en presencia de ellos. ¿Sí? Entonces Dios le dio los 10 mandamientos a Adán y a Eva. El día de reposo del cuarto mandamiento fue instituido en el Edén. ¿Antes o después del pecado, hermanos? Desde antes, ¿verdad? Porque en el séptimo día de la creación, Dios reposó en el séptimo día, ¿verdad? Después de haber hecho el mundo y haber creado al hombre sobre la tierra, hizo el sábado para el hombre. Después, ahora sí ya vamos, hermanos, en el pecado. Aquí ya vamos aterrizando para abajo. Después del pecado y la caída de Adán, nada se eliminó de la ley de Dios. ¿Qué dice, hermanos? ¿Aquí qué nos dice? Hasta aquí estamos de acuerdo. Nada se eliminó de la ley de Dios. ¿Se seguía guardando el sábado? Sí, ¿verdad? Muy bien. Ajá, hasta aquí estamos bien todos. Vamos bien. Los principios de los 10 mandamientos existían antes de la caída. ¿Pero qué dijo? Que no se habían, ¿qué? No se habían, ¿qué? Escrito. No se habían escrito. ¿Ok? Ahí vamos bien. Ajá. Y eran de tal naturaleza que se adecuaban a las condiciones de los seres santos. Hermanos, ¿dónde tenía la ley de Dios Adán y Eva? ¿Dónde la tenían? Tenían en su cuerpo. Ellos no podían pecar, hermanos, en el sentido de cada uno de los mandamientos. Ajá. Simplemente que tomaron una decisión de acuerdo a su libre albedrío, de desobedecer la palabra de Dios. Y ahí pues fue un pecado, obviamente, al desobedecer la voz y la ley de Dios. Después del pecado y los principios de los 10 mandamientos existían antes de la caída. Esto ya lo leímos. Después de la caída no se cambiaron los principios de esos preceptos o mandamientos, sino que se añadieron algunos tomando en cuenta la condición caída del hombre. ¿Qué dice entonces, hermanos? Que se añadieron algunos mandamientos. Yo creo que en el principio en la ley existían solo los primeros 4 mandamientos, porque eran solamente 10 personas. Ajá. Ellos no tenían padre ni madre como para decir honra a tu padre y a tu madre. Después del pecado, como ahora ya había seres humanos sobre la tierra y se iban a reproducir, ahora el Señor agrega esos otros mandatos. Así es, hermanitos. Así es. Miren lo que dice Mateo 22, 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese era el gran mandamiento que se guardaba en el cielo, hermano. Ajá. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos
Se hizo toda la ley y los profetas. Depende toda la ley y los profetas. Lo que dice nuestra hermana. Ajá. Es lo que pasó en el cielo. Existían, ¿qué? Los principios de la ley de Dios. La ley de Dios está basada en ¿qué? En estos dos grandes principios, hermanos. Por eso dice aquí que después de la caída no se cambiaron estos dos principios, no se cambiaron, pero se añadieron algunos. Ahí, ¿verdad? Estamos ahí como que procesándolo. Yo he tardado, hermanos, en procesar esta parte. Pero cada día sigo aprendiendo en base a lo que está escrito, hermanos, no a lo que yo pienso. Aquí no es de lo que yo pienso. Aquí es lo que está escrito. Bueno, porque la ley de Dios está dividida en dos partes. Ajá. Primero, los 4 mandamientos son para la relación del ser humano con su Dios, ¿Sí? con su creador. Pero después los otros 6 son para las relaciones interpersonales, ¿verdad? Para el amor al prójimo, ¿verdad? Para el amor al prójimo. Que el primer mandamiento es amar a Dios y el segundo mandamiento es amar al prójimo, porque los otros 6 tienen que ver con el amor al prójimo. Y cuando Jesús vino a contar este evangelio, ¿qué dijeron los fariseos y los judíos? ¿Pero qué dijeron? Amar al prójimo. ¿Quién es mi prójimo, Señor? No sabían. O sea, ni siquiera ellos, que eran los maestros de la ley, sabían lo de el amor, la ley de amor. Solo ellos lo veían como una serie de ¿qué? De reglamentos. Sí sabía quién era su prójimo, porque había una de las leyes que decía: amarás a tus amigos y odiarás a tus enemigos. Y el Señor vino a quitar ese odiarás a tus enemigos, sino que la orden era amar a todos los seres humanos. Ellos también como que en parte como que no querían aceptarlo, no querían, ay, el amor al prójimo, ¿cómo está eso? Mejor, a ver, explícanos quién es nuestro prójimo, como Nicodemo, ¿y cómo puedo nacer de nuevo otra vez? ¿Cómo puedo regresar al vientre de mi madre? O sea, sí sabía, ¿verdad? Pero obviamente en su ceguera quería negarlo, ¿verdad? Se estableció entonces un sistema, hermanos, las leyes ceremoniales, para ponerlo así, ¿verdad? En punto. Dice, para mantener constantemente frente al hombre caído lo que la serpiente logró que Eva no creyera, es a saber que la paga de la desobediencia es ¿qué? La muerte. Así que se estableció un sistema de ¿qué, hermanos? De sacrificio. Ajá. Miren, hermanos, dice aquí, si la ley de Dios nunca hubiera sido traspasada, nunca habría habido muerte, ni habría necesidad de ¿qué? De preceptos adicionales. ¿Estamos entendiendo esto, hermanos? Ajá. Adán enseñó la ley de Dios a sus descendientes. Ajá. Noé enseñó los 10 mandamientos a sus descendientes. ¿Lo estamos viendo aquí, hermanos? Noé enseñó los 10 mandamientos ¿a quién? A sus descendientes. A Abraham, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Oyó mi voz y guardó, ¿qué dice Dios? Mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Que después de él enseñará a sus hijos. Hermanos, esto ni siquiera Moisés estaba todavía. No, porque cuando hablas con un cristiano evangélico, es que eso es de la ley mosaica. Espérate, pues Abraham es 400 años antes de Moisés. Y Dios dice que Él guardó sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Cuando se habla, hay otra palabra, hermano, juicios, de las leyes judiciales, de los juicios. A ver, hermanos, dice aquí que ordenó a Moisés que escribiera lo que iba a decir, es a saber, juicios y leyes. Esas indicaciones y requerimientos específicos se dieron para inducir al hombre falible a obedecer la ley moral que tan dispuesto estaba a transigir. Si el hombre hubiera guardado la ley de Dios tal como fue dada a Adán después de su caída y preservada en el arca por Noé y observada por Abraham, no habría necesidad del rito de la circuncisión, ni habría necesidad de que Dios proclamara su ley desde el Sinaí, ni que salvaguardar estos preceptos mediante indicaciones. ¿Qué más, hermanos? Juicios y los estatutos. ¿Cuáles son los juicios? Ya nos metimos en otro tema. ¿Cuáles son los juicios? Ahí está, miren, historia de la redención, juicios y estatutos. Ajá. Dice, las indicaciones definidas que el Señor le dio a Moisés con respecto al deber de su pueblo
hacia sus semejantes y al extranjero son los principios de los 10 mandamientos simplificados y presentados en forma definida para que no pudieran caer en error. Bien especificado estos que Moisés escribió, ¿qué, hermanos? Juicios y estatutos procedentes de los labios de Dios. Ajá. Vamos a seguir. Entonces, Moisés tenía presente esto cuando dijo a Israel: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos. Vamos a seguir avanzando. Hermanos, ¿sabían ustedes que algunos estatutos eran temporales? Ajá. Miren, aquí está yo les presento uno que encontré. Ajá. El hombre que, ¿cuántos han oído esta historia? El hombre que fue a recoger leña en sábado. ¿Verdad? ¿Sabían ustedes? Bueno, ustedes conocen la historia. Con el pueblo de Israel llegaron muchos extranjeros. Esos extranjeros eran los que ponían la rebelión. Eran los que no querían obedecer, y de esos extranjeros era este hombre. Poco después del regreso al desierto ocurrió un ejemplo de violación del sábado, en circunstancias que dieron especial culpabilidad al caso. Al anunciar el Señor que desheredaría a Israel, que ya no iban a entrar a la Canaán, se despertó un espíritu de rebelión. Un hombre del pueblo, airado por haber sido excluido de Canaán, decidió desafiar abiertamente la ley de Dios y se atrevió a violar públicamente el 4º mandamiento, saliendo a recoger, ¿qué, hermano? Leña en sábado. Se había prohibido terminantemente encender fuego el 7º día durante la permanencia en el desierto. La prohibición no había de extenderse a la tierra de Canaán, donde la severidad del clima haría a menudo necesario que se encendiera fuego. Pero no se necesitaba en el desierto para calentarse. ¿Cómo es el desierto, hermano? Caliente, ¿verdad? Ahí no necesitabas brasas ni nada, ahí nada más ponías y se cocían los huevos en la piedra, ¿verdad? No se necesitaba leña. El acto llevado a cabo por este hombre era una violación voluntaria y deliberada del 4º mandamiento. Era un pecado, no de negligencia, sino de presunción. Entonces este mandamiento de no prender fuego, dice que cuando entraran a la Canaán, ¿qué iba a pasar allá? Ya no iba a estar ese estatuto. Ese ya no iba a estar, porque allá sí iba a ser necesario, porque dice que allá era una tierra más fría. Y allá sí iba a ser necesario calentar la comida. ¿Se da cuenta, hermanos? Entonces, ¿cómo hay? Y a veces nosotros decimos, no, es que a veces somos así, ¿verdad? De que no debes prender fuego, ¿no? Y que no debes hacer esto y no debes hacer aquello. Sí, bueno, sí, eso sí lo dice, ¿verdad? Específicamente, pero es una recomendación. Así es. Pero aquí nos habla. El libro de Nehemías dice que la gente el viernes traía todo, o sea, si iban a prender fuego, pero ya tenía su leña ahí. Así es. El problema fue que el hombre fue a buscar la leña. Fue a buscar la leña. Ajá. Tenía que quedar en cabañas, en carpas. Así es, hermanos. Sí. Pero la prohibición de prender fuego entonces era en el desierto. Ajá, temporal. Pero las demás ordenanzas de preparar la comida, ¿verdad? Sí se puede recalentar en sábado. Temporal también, porque recordemos que Dios estaba sanando. Uh-huh. Que ya en el viernes sí. No se echaba a perder. Así es. Porque Dios les había dado ese maná. No era necesario porque tenían el maná desde el viernes. Y lo demás sí, o sea, hay que preparar nuestra comida, pero sí se puede prender fuego y calentarlo, ¿verdad? Muchos dicen, no prendas fuego, no, ni calientes, cómetelo frío. Ajá, entonces eso no es cierto. Pero dice que se le sorprendió mientras lo cometía, se lo llevó ante Moisés. Ya se había declarado que la violación del sábado sería castigada de muerte, pero aún no se había revelado cómo debía ejecutarse la pena. Moisés presentó el caso al Señor y se le dio la orden: irremisiblemente ese hombre que debe morir. Apedréelo. Toda la congregación fue al campamento. Los pecados de blasfemia y violación voluntaria del sábado recibieron el mismo castigo, pues eran ambos una expresión de menosprecio por la autoridad de Dios. Entonces aquí ya vimos, hermanos, y ahora ¿qué pasa, hermanos? Cometemos un pecado y Dios o el pueblo de Dios no nos mata, ¿verdad? Ya no están esas leyes judiciales. Ajá, ya no están.
Porque recordemos que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, me parece que es en Romanos, dice que sométase, en Romanos 10.1. Vamos a ver si es verdad. Romanos 10.1. Ahí hay varios pasajes, pero me parece que... Romanos 13.1, perdón. Romanos 13.1. Ajá. Romanos 13.1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Ajá. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que si quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, ¿qué dice? Resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pues si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces aquí, ¿quién lleva las leyes judiciales ahora? En el Nuevo Testamento, hermanos. Ahora los gobernantes de cada nación. Ya no hay una ley que Dios nos dé a nosotros. Aquí en la Biblia nos está diciendo que sométase toda persona a las autoridades superiores, mientras que no te obliguen a transgredir la ley de Dios. Porque el primero debe estar ¿quién? La ley de Dios está arriba. Si el que está abajo te dice arrodíllate ante una estatua, como los hebreos, ¿sabes qué? No me postraré ante tu Dios. Entonces, por eso en Hechos, ¿qué era? 5, ¿verdad? Que dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Parece que es Hechos 5:39. 5:29, gracias, hermano. Ajá. Muy bien, entonces, ahora, aunque Dios no castigue la transgresión de su ley con penas temporales, su palabra declara que la paga del pecado es la muerte. Y entonces, ¿dónde va a ser, hermano, la ejecución final? La ejecución final del juicio se descubrirá que la muerte es el destino de los transgresores de su santa ley. Pues ahora es hasta el juicio final. Ajá. Como dice la Biblia, ¿verdad? En Hebreos está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, ¿verdad? No después un juicio, porque no es cada persona muere y se va al juicio. Se va al infierno, al purgatorio o al cielo. No, dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio final, no un juicio de cada uno. No, eso se cambió en la Nueva Versión Internacional. ¿Se acuerdan que vimos eso? Le quitaron la palabra el juicio y nada más dice juicio. Ajá. En el inglés se lo quitaron, en español no se mira mucho. Ajá. Vamos a ver entonces, hermanos. Bueno, ¿qué dice Mateo 25, 33 al 35? Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Y bueno, ahí sigue, ¿verdad?, la temática del juicio final. Ajá. Los preceptos ya lo vimos la semana pasada. Diezmo, ya vimos que hay el diezmo, hay un segundo diezmo, eso ya lo vimos. Que el segundo diezmo, ¿para qué servía, hermanos? El segundo diezmo, para los fines ¿qué? Caritativos y hospitalarios. Y el primer diezmo es, como dice, ¿verdad?, que es para los levitas, todos los diezmos en Israel. Ajá. Pero era más que nada, ahora en el Nuevo Testamento, para los que anuncian el Evangelio. ¿De acuerdo a qué cita, hermanos? ¿Cuál es la cita? Que los que vivan del Evangelio, que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. A ver, ¿quién se sabe la cita? Queremos que ya ustedes tengan en su mente las citas, hermanos. He perdido una. Ajá. Que ustedes digan, a ver, hermanito, vamos a hablar, vamos a platicar. A ver, ¿dónde dice que hay que mandar los diezmos a la corporación? Ajá. ¿Dónde hay? Hermanos, hay muchas citas de los diezmos. De los diezmos tengo bastantes citas en el Nuevo Testamento, hermano. Ajá. Está en 1 Tesalonicenses, 2 Corintios 11, Filipenses 4:14, 2 Corintios 11, 2 Tesalonicenses 3:8 al 12, Hebreos 7:5,
1 Timoteo 5:17, bastantes citas que hay para diezmos y ofrendas, hermanos, en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuál es la cita, hermanos? A ver. Acuérdense que el sábado pasado les dije que hay dos citas de los diezmos. 1 Corintios 9 y 2 Corintios 9. 1 Corintios 9:14, ¿qué dice? No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del tiempo de los que sirven al altar, del altar participan. Ajá. En el 9 Corintios, ¿es que dijimos? 9:14. 9:14 dice, el Señor ordenó que del mismo modo los que usan el Evangelio vivan el Evangelio. ¿Es lo que dice? ¿No? Sí, así es, esa es la cita, hermanos. ¿Quién ordena que se le dé, hermanos, los recursos a los misioneros? ¿Quién lo ordena? Lo ordenamos nosotros, lo ordena el hermano Felipe, lo ordena el hermano Orlando, el hermano Jesús Ojeda. ¿Quién? No sabéis, dice la prensa, no sabéis que los que trabajan en las comunidades sagradas comen del templo, los que siguen al altar del altar participan. Ajá, No hay tres. ajá, así es, está explicando. También ordenó a los que anuncian el Evangelio que no lo ordenó. Así es. Ahí está la cita, hermanos, y podemos ver como 7 citas más, pero 2 Corintios 9:6 hasta el 8. 2 Corintios 9:6, ahí donde dice el 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Habla de diezmos y ofrendas, ¿verdad? Para hacer que abunde en vosotros toda la gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo que tiene, al deseo de toda buena obra. Así es. Entonces, 1 Corintios, ¿qué dijimos? 9:14 y 2 Corintios 9:7. Son las dos citas, hermanos. Para que no fallen, nada más en su mente 1 Corintios 9 y 2 Corintios 9. Los dos hablan de diezmos y ofrendas. Hermanos, ¿cuánto es una primicia? Es toda la quincena, es todo el mes, el primer mes de enero, todo lo damos de primicias. Es toda la primera cosecha, yo sembré 1 hectárea y la primera cosecha voy a darlo todo. ¿Cómo eran las primicias, hermanos? Miren, aquí está en Levítico 23:9-14. Debían llevar ante el sacerdote una gavilla o espiga como primicia de los primeros frutos de la cosecha. Esas son las primicias, los primeros frutos de la cosecha. ¿Cuánto llevaban, hermanos, de primicia? Una gavilla. ¿Y qué dicen ahora? Llévate todo el mes de enero de primicias. ¿Con qué como en enero entonces? ¿Verdad? No se llevaban todas las gavillas. Los primeros elotes, ¿verdad? Los primeros, una gavilla, hermanos. ¿Cuánto es una gavilla? Allá en la tierra de mi esposa le llaman una mona. ¿Verdad? Un rollo, hermano. Pero no dice que te lleves todo, la primera cosecha. Lo que yo me podía... Que te lleves una ofrenda, una primicia. Y decía la hermana, ¿quién fue que dijo el sábado pasado? ¿Usted era la hermana que dijo que un pastor dijo que era todo el mes? Ajá, todo el mes. Y digo, pues ¿con qué paso de enero entonces y le doy de comer a mis hijos en todo enero? Uh-huh. Allá en Estados Unidos hay una iglesia que se llama Cristo Mexicano. Y el pastor y su esposa tienen un programa de radio y dice, hermano, si tú tienes un milagro grande, tienes que ser generosos. Y aceptaban la donación de carros, sí. motos. El evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Dame para que Dios te dé más, ¿verdad? Hermanos, ¿cuánto representaba el total de donaciones en diezmos y ofrendas en la época judía? ¿Cuánto, hermanos? ¿Cuánto creen ustedes que representaba el porcentaje? Hablando en matemáticas, ¿cuánto representaba de su ganancia? Ajá. Aquí está, hermanos. Por lo menos, la cuarta parte de su renta o sus entradas. Dios no te pide el 50%. Dios no te pide el 70, el 80. Sí, si ganas 100 pesos, sacas 25 pesos. ¿Es mucho o poco? De 100 es poco, ¿verdad? Pero ya cuando dices son 10,000 pesos y voy a dar 2,500, ya se me hace mucho, ¿verdad que sí decimos? Pero Dios ama ¿qué?
Al dador alegre. No des con tristeza. Y a veces damos con tristeza, ¿verdad, hermano? Sí, o sea, ay, es mucho. Sino que lo da por conveniencia. Porque si nos habían enseñado por corporación. Ajá. Que si uno da el diezmo, entonces Dios lo va a bendecir. Sí. Eso se ha equivocado. Precisamente nosotros damos porque ya Dios nos bendijo. Así es. Salomón dedicó el templo que dijo, de lo recibido de tu mano, te damos. Así es. Amén. Entonces, no damos para que Dios nos dé, sino porque Dios ya nos dio. Hermanos, aquí está otra cita de los diezmos. Vamos allá a 1 Timoteo 5:17, hermanos, para que vayan anotando sus citas, hermanos, para que ustedes tengan preparado cómo presentar defensa del tema de diezmos y ofrendas. 1 Timoteo. A ver los niños que ya se saben los libros de la Biblia, que a mí ya se me perdió. 5:17, que dice, hermanos, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Hermanos, aquí nos está diciendo la Biblia que hasta un anciano puede ser sostenido con los recursos de la tesorería del Señor. Aquí lo está diciendo, ¿sí? Los ancianos que gobiernan bien, los que trabajan ¿en qué? En predicar y enseñar. Ajá. ¿Cuántos no fuimos ancianos por varios años, hermanos, en la iglesia, y ponías de tu gasolina, ponías de esto, ponías de aquello, y pones y pones? Y yo no sabía esto, hermanos. Yo esto tiene poco que lo aprendí. Aquí está en la Biblia, hermanos. Digno es el obrero, ¿qué dice? De su salario. Digno es el obrero. Si el anciano dice gobierna bien, ajá, ¿qué dice? Gobierna bien. Y si trabaja ¿en qué? En predicar y en enseñar. Si el anciano está haciendo la obra, ¿qué hay que hacerlo? Hay que apoyarle, hay que ayudarle. Ajá. Si está trabajando, si no está trabajando, pues no, ¿verdad? Si está trabajando. Ok, ahí está, hermano, la cita. ¿Miren? Los que trabajan en predicar y en enseñar. Y el siguiente versículo, el contexto, digno es el obrero de su salario. Dice ahí que nada más los pastores. Dice ahí los ancianos. Bueno, cuando se refiere a los ancianos no se refiere a los ancianos de edad. Ah, ok. Así es. Los obispos, como dice aquí, los presbíteros. Ajá, las palabras que usaba. Están dedicadas 100% a atender las necesidades espirituales de Dios. Así es. Y del mensaje también, hermanos. Ajá. Vamos a avanzar aquí rápidamente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué hay que hacer con los diezmos, hermanos? Miren, el diezmo es sagrado y ha sido reservado por Dios para sí mismo. Hay que traerlo a su tesorería. Y ojo con esto, hermanos, porque toda la vida hemos pensado que la tesorería es la asociación, es el alfolí, pero dice hay que traerlo a su tesorería. Pero dice que en el libro Consejo sobre Mayordomía que solo hay dos tesorerías, la de Satanás y la del Señor. O pones el dinero en la tesorería de Satanás o pones el dinero en la tesorería de Dios. Hay que traerlo a su tesorería. No dice que hay que traerlo aquí o a la asociación o mandarlo. ¿Qué dice? Sino a su tesorería. ¿Y cuál creen que es su tesorería? Pues lo que dice, es más, aquí lo dice. Ajá. Dice, para que se use en el sostén de los ¿qué? Obreros evangélicos. Se ha robado el Señor durante mucho tiempo porque hay quienes no comprenden que el diezmo es la porción que Dios se ha reservado. Ajá. El diezmo, Dios no ha cambiado. Los estatutos no han cambiado. El diezmo ha de ser usado todavía ¿para qué? Para el sostén del ministerio, para abrir nuevos campos. Ajá. Debe haber recursos en la tesorería. Se me ha pedido que les diga que están cometiendo un error al aplicar el diezmo a diversos objetivos que aunque son buenos en sí mismos, no son los objetivos a los cuales el Señor ha dicho que debe dedicarse el diezmo. Me dice un hermano en la corporación, yo ya no doy mi diezmo. Hermanos, yo me sorprendo que ya hay varios hermanos dentro de la corporación que ya no están dando sus diezmos a la asociación. Siguen en la asociación, pero ya no dan sus diezmos ahí.
Me dice un hermano joven, me dice, yo le doy mi diezmo a las personas que veo yo que no tienen para comer. Le digo, bueno, hermano, tienes una buena intención. Tienes una buena intención. Sabes que tus diezmos allá van a ser usados de mala manera. Pero te voy a decir una cosa. El diezmo debe ser como Dios dice, no como nosotros creemos. Y aquí está. Ajá. Dice que cometemos, ¿qué, hermanos? ¿Qué estamos cometiendo? Estamos cometiendo un error si lo usamos para otras obras que son buenas. O sea, esas obras de ir a ayudar a los enfermos y darle de los diezmos, pues sería bueno, pero no es lo que Dios ha indicado. Quienes dedican el diezmo a esos fines están apartándose de ¿qué, hermano? De las disposiciones de Dios. El Señor juzgará esas cosas. Alguien puede pensar que el diezmo se puede aplicar para el sostenimiento de una escuela de iglesia. Otros pueden decir que los colportores debieran sostenerse con el diezmo, pero se comete un grave error cuando se desvía el diezmo del objetivo para el cual se ha establecido, que ¿qué es? El sostén de los ministros. Debiera haber en la actualidad hoy 100 obreros bien capacitados, donde ahora hay. ¿Cuántos obreros hay aquí, hermanos, de la organización? Pastores. Solo 1, 2, 3. ¿Pero qué dice? ¿Debería haber qué? 100 obreros. Claro, sabemos que ya tienen una nueva teología. Pero, bueno, esta cita está contradictoria porque dice que para una escuela no, ¿verdad? Pero vamos a ver en qué caso sí. A los maestros de la escuela debe emplearse el mejor talento ministerial para conducir y dirigir la enseñanza de la Biblia en nuestras escuelas. Los que son elegidos para esta obra necesitan ser cabales estudiantes de ella, de la Biblia. Deben ser hombres que tengan una profunda experiencia y su salario debe pagarse del diezmo. Maestros de escuela, si enseñan ¿qué? La Biblia. Ahí está, ¿verdad? Ahí está como que diferente, ¿no? Primero, oye, que no, que para la escuela de iglesia no. Y luego, ¿qué dice? Que si son para esta obra, ¿verdad? Pero si están dirigiendo la enseñanza de la Biblia, entonces, ¿qué? Tu salario debe pagarse del diezmo. ¿Sí estamos? Para maestros que están enseñando pura Biblia. Que están enseñando pura Biblia. No para maestros de escuela, de iglesia. No para maestros de escuela, de iglesia, sino para el que está enseñando la Biblia en esa escuela. Porque muchas veces hay maestros que no son adventistas. Ajá, Ahí, sí. Ajá. En una iglesia americana donde va mi hijo de mayor, contrataron a una pianista, ella era bautista, la señora. La contrataron para que tocara el sábado de la iglesia. Ajá. Pero de tanto estar ahí escuchando a los demonios y todo, pues se convirtió al adventismo. Después ella dejó de cobrar el salario que pagaba. Ok. Pero en algunas escuelas de iglesia, como no tienen suficiente material humano para la escuela, Contratan de fuera. Profesores que para que den alguna clase y no necesariamente son adventistas. Ahí especifica que es para el maestro de Biblia. Ok, exactamente, es para el maestro de Biblia. Como un instituto, ¿verdad? Ajá. Hay que nomás a la clase de moral. A la clase de moral, la clase de Biblia. Ajá. Y en una escuela también, ¿verdad? En una escuelita, el que da la clase de Biblia, pues también, ¿verdad? Es el que está dando la palabra, es el que está enseñando la palabra a los nuevos misioneros, porque ahí es una escuela de misioneros. Eso debería ser una escuela adventista, una escuela de misioneros. Ajá. No debe existir división entre el ministerio y la obra médica misionera. Ajá. O sea, dicen que para los médicos misioneros no, y no es verdad. Aquí la hermana Juárez dice que también se le puede apoyar de los diezmos a los médicos misioneros. Pero mientras algunos salen a predicar, invita a otros a que satisfagan sus demandas en cuanto a ¿qué, hermanos? Diezmos y ofrendas para sostener el ministerio y difundir la verdad. ¿En qué forma? Ahí está la cita. Y se puede también usar de diezmos y ofrendas para difundir la verdad en forma impresa. No es lo que nosotros decimos, hermanos, ¿verdad? No solamente la predicación hablada del alimento, también los libros, los folletos. El alimento espiritual. Así es, también el alimento espiritual. Sí, de hecho así lo dice la hermana Juay en una cita aquí. Ajá, que me pasé por aquí, no la leí la cita. A ver si la encuentro.
Vamos a ver si no. No lo encontré. Vamos a regresarnos al 86, pero sí hablaba del alimento. 86 estábamos. Ya vamos a terminar, hermanos. Esto ya lo dijimos. Maestros, la verdad en forma impresa. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Lo dice el Espíritu de Profecía? Hay unos que no están de acuerdo en esto. Ajá. En eventos finales, las hermanas de cargo de Juan recomiendan que se deben de comprar, distribuir, Sí. ¿Y de dónde va a salir? De los recursos del Señor, ¿verdad? Dice aquí, diezmos y ofrendas, aquí está. Ajá. Le digo, hay algunos predicadores que dicen que no, pero aquí está la cita. Pues no es lo que decimos los predicadores, es lo que dice la cita. Ajá, es lo que dice la cita. Si está en la cita, pues está. Ajá. El segundo diezmo, ahora sí, el segundo diezmo, ¿verdad? Es destinado ¿para qué, hermanos? Alivio del pobre y otros usos benéficos. Tendría a mantener siempre presente el principio que Dios es dueño de todo. Aquí está el libro, ¿qué, hermanos? La educación de la mensajera del Señor. No es lo que yo digo. Primer diezmo para el ministerio, para los obreros, sean hombres o mujeres, sean médicos misioneros o sean ministros, sean esposas de pastores que sí trabajan, o sean ¿qué más? Por ahí hay otra especificación. De hecho aquí tengo todas las especificaciones. Para las viudas, eso se me estaba pasando, para las viudas de los pastores o de los obreros, también eso viene ahí. Ajá. No podéis usar el segundo diezmo para el sustento de la obra de la escuela de la iglesia. Mire, aquí está. Ahora sí está muy bien especificado. Para toda la escuela de la iglesia, ¿cuál es? El segundo diezmo. Para toda la escuela de la iglesia, el segundo diezmo. No veo la sabiduría de la escuela dependiendo del segundo diezmo para cubrir tanto de sus gastos. Bueno, aquí está un poco contradictorio, pero el que sí nos da muy bien es el de maestro de escuela, ¿verdad? Maestro de Biblia. Obviamente por eso se pide una colegiatura, ¿verdad? Para cubrir todos los gastos. Ajá, sí. Si no, dice que estamos luchando con la deuda del colegio de Fernando. Vamos a seguir las primicias, ya lo vimos. La ofrenda de gratitud, sí lo habla aquí. Sí lo habla el Espíritu de Profecía. Hay veces que dicen que decimos que no, creíamos que no, pero sí la ofrenda de gratitud, sí lo habla. El fondo de inversión, no, eso sí no lo he visto, no lo tenemos. Ni la recolección tampoco. La recolección, o sea, solo que Salomón fue a recolectar ahí con algunos reyes, ¿verdad? De reyes a reyes, ya nos lo ponen a nosotros, pero ¿de qué nos sirve si ADRA ya firmó para la Agenda 2030? Para el cambio climático, ADRA ya firmó. Así es. Bueno, vamos a ver, sí, ya pertenece a la ONU. Okay, entonces, hermanos, necesitamos ser más generosos. Si la ley requería diezmos y ofrendas hace miles de años, ¿cuánto más son esenciales ahora? Ajá. Las iglesias deben despertar, los miembros deben despertar de su sueño y empezar a preguntar cómo está siendo utilizado el dinero que pusieron en la tesorería. Eso es una cita muy fuerte, hermano. Ajá. Felicito a las hermanas que han depositado su diezmo. Ajá. Que cada persona administre su propio diezmo, hermanos. En sostén propio, cada persona puede administrar su propio diezmo. No se trata de, como dicen por ahí, estoy reteniendo el diezmo. No dice aquí, sino que se trata de administrar el diezmo para cuando haya la necesidad, tú ya lo tienes ahí. Ajá, dice administre, que cada uno administre. Dice, el Señor nos ha hecho individualmente sus mayordomos. Cada uno de nosotros tiene una solemne responsabilidad de invertir los medios por sí mismo. Porque si yo se lo mando a la organización, me lo echa allá a McDonald's. En cambio, si yo, busco los libros de conflicto de los siglos, mando a los obreros que están en las calles. Es correcto colocar una parte en la tesorería para promover los intereses generales, pero el mayordomo de los medios no será sin culpa a menos que él es capaz de hacer esto. Deberá utilizar esos medios como las circunstancias revelen, ¿qué, hermanos? La necesidad.
Resulta es que ahora con eso de los grupos de verdad presente, Ajá. muchos se han visto ambiciosos. Ambiciosos, claro. Van a pedir y por eso ahí dice que administrar no significa hacer que el gobierno rica, Sí. sino no darlo a cualquiera que lo pide, porque a la mayoría de ellos, allá en Estados Unidos había un hombre, él mandaba a pedir dinero para poner radios comunitarios, Ajá. pero entonces alguien que tenía la oportunidad vino y lo buscó, y resulta de que las mentadas radios comunitarias eran, lo hacía de forma fraudulenta, o sea, no pagaba, sino que se conectaba de cualquier antena que usara como para transmitir. Sí, así es. Y resulta de que van encontrando que tenían tremendo rango de Zacatecas. Eso es lo que pasa, el enriquecimiento, hermanos. Por eso le digo, y generalmente cuando vemos un obrero en la televisión, en la radio, en YouTube, toda la gente empieza a mandarle, es que sí está predicando, es que está predicando. No, no soy pobre, yo no les mando nada. Pregunta que si cuando tienes deuda, ¿no? Para ayudar a la familia, ¿qué más tiene que ver más la iglesia? Ah, ok, bueno, es una pregunta interesante, ¿verdad? Es una pregunta interesante, pero ¿a quién le debemos más? O sea, tenemos que, es una pregunta de fe. Por eso dice Malaquías 3:10, ¿sí? Que dice que me han robado. Ajá. Dice el Señor. Entonces, ¿a quién le debemos más? ¿A quién le debemos más? ¿A un banco que le debemos 50,000 pesos o 50,000 dólares? ¿O a Dios que nos ha dado la vida? ¿Y quién es el que nos puede dar la liberación, hermanos, de todos nuestros problemas? Es un paso de fe. Es un paso de fe. ¿Sí, hermana Juanita? Por principio de cuentas, hay que leer Proverbios. Proverbios dice que nosotros nunca debiéramos entrar en deuda. Y también la hermana Juan lo recomienda, que nunca entremos en deuda. Así es, hermana. Si se tienen deudas, quiere decir que no hemos sido sabios para administrar los pocos recursos que Dios pone en nuestras manos. Así es. Por eso dice Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Ajá. Ahí tenemos una deuda, pues vosotros me habéis robado y dijiste, ¿qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Y Dios dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme. Dios, que es el dueño de todos los recursos, nos invita a probarlo. Ahora en esto dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, muchos de nosotros hemos tenido problemas económicos, muchos de nosotros. Y justamente, hermanos, cuando uno llega al punto final de quiebre, de crisis, es cuando le dices a Dios, Señor, o sálvame o me llevan. Ajá, y yo he tenido, hermanos, 2 pruebas de fe. Yo he tenido 2 pruebas de fe donde vi que Dios, cuando te pones de parte de Dios, hermanos, Dios te da, te bendice. En este trabajo en el que estoy, hermanos, en el magisterio, en la Secretaría de Educación, a mí me vendían la plaza, hermanos, para que yo tuviera, porque yo antes no tenía trabajo. Exactamente así, aunque ya había terminado una carrera, yo trabajaba en maquiladora. Ajá, y una persona que fue mi maestra me dijo, una vez la volví a ver y me dijo, oye, te vendo mi plaza, ya me voy a jubilar. Y me dijo, porque te conozco y sé que fuiste muy buen estudiante en su tiempo, te lo voy a dar regalado. Y yo me entusiasmé y dije, esta maestra sí me va a ayudar, porque no tengo dinero. Dije, dije a mi esposa, ¿cuánto me puede cobrar? A lo mejor unos 30,000, 50,000. Y ya cuando fui el mero día y se acercaba la fecha y le dije, bueno, pero vaya diciéndome como cuánto. Mira, dice, como somos conocidos, te lo voy a dejar en 200. 200,000. 100 antes y 100 después. Y yo, ¿sabe qué? Ese dinero, ni de dónde lo saqué. ¿Sabe qué? Ese dinero, de esa plaza, búsquela y véndasela a otra persona que tenga el dinero en su momento. Y hermanos, para no hacer la historia larga, simplemente seguí trabajando por mi cuenta en unas escuelas. Ahí me dieron una hora, 2 horas en una escuela particular. Empecé ganando una miseria
y después hice mi concurso para una plaza. Hermanos, así de fácil. Llegué en el lugar donde estaba esa maestra, hermanos, jubilándose. Cubrí el puesto de ella. Pero eso, hermanos, de parte de Dios. Yo no tuve que pagar nada. Y yo hice un pacto con Dios, hermanos, porque dije, ay, Señor, yo no, ¿cómo pagaría? Como dijo David, ¿con qué pagaría este favor que me hiciste? Y hermanos, yo me prometí darle un segundo diezmo a Dios. Y por 5 años le di el segundo diezmo y dije, Señor, voy a pagar lo equivalente a lo que valía esta plaza. Hermanos, y yo hice ese pacto con Dios. Y pasó el tiempo, hermanos, y ustedes saben que cuando empiezas a trabajar no te pagan. Y tardé un tiempo, y hermanos, ya veía yo las deudas y ya veía yo lo difícil y ya no sabía de dónde, hermanos. Yo ya no... Hasta que llegué una noche que no pude dormir y dije, Señor, ya hasta aquí llegué. Ya no tengo dinero y ya no sé cómo salir. Tengo problemas económicos, necesito pagar todos los servicios por pagar y no hay dinero. Y mi esposa me dijo, pues bueno, a ver, ¿verdad? Vamos a ver qué va a pasar. Y yo la presión, hermanos, la ansiedad, la angustia, los nervios, la desesperación, le dije a Dios, Señor, ya no puedo más. Y me puse a estudiar, hermanos, un librito del Espíritu Santo. Me puse a estudiar, me puse toda la noche, hermano, no dormí, hasta que encontré una cita que decía que Dios se iba a ocupar de mis problemas y de mis necesidades si yo confiaba en Él. Y cuando llegué a esa cita, ¿sabe qué decía? No te preocupes, porque Dios ya proveyó para tu problema que tú tienes. Dice, Dios manda la lluvia desde hace un año pasado para que tú comas ahorita. Tú vas por la despensa a la tienda, a Chedraui, pero en realidad es porque Dios ya mandó lluvia, porque ya pasó todo. Entonces, Dios se adelanta a tu necesidad. Dios se adelanta, antes de que tú lo pidas, Dios ya está mandándote los recursos. Pero hay algo que tú tienes que hacer, trabajar, tener fe, salir de tu casa, tocar puertas, no sé qué hacer. Pero cuando yo vi esa cita, hermanos, y dije, Señor, realmente tú ya hiciste todo. Realmente yo no tengo por qué tener miedo. Y hermanos, cerré el libro, me puse en las manos de Dios y dije, gracias por esto, porque es una promesa de Dios. Y hermanos, al día siguiente ya estaba mi dinero ahí. O sea, me di cuenta, hermanos, que no tenía por qué angustiarme. Y desde esa fecha, hermanos, he visto que Dios cumple sus promesas. Y ahorita no tengo que digamos que sea rico o que tenga en exceso, vivo al día, pero yo le doy gracias a Dios todos los días porque salgo de mi casa y regreso a mi casa con bien. Y mis hijos están bien y todo está bien y digo, Señor, pues tú nos proteges. Y a veces, hermanos, no doy, no sé, a veces no participo en los agradecimientos porque llego tarde o no quiero que se extienda, ¿verdad? Porque sé que voy a participar aquí. Pero en casa los viernes en la tarde hacemos el culto de recepción y les pregunto a mi familia, les digo, den un agradecimiento de algo que Dios haya hecho con ustedes esta semana. Y ellos dieron su agradecimiento anoche en la casa. Todos dijimos algo. Yo dije, estoy contento porque mi carro no se ha descompuesto. Tengo bastantes días que el carro prende y llega y todo bien. Y digo, estoy descansando. Qué hermoso es no preocuparte de esa manera. Digo, gracias, Señor. No sé cuándo se descomponga, pero gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Esa es la bendición de Dios, hermanos, para la persona que hizo esa pregunta. Que necesitas confiar en Dios. ¿Sí? Sí, así es. Necesitas buscar. Y hermano, la tercera prueba, así chiquitito, llegó hace 5 años, hace 9 años que me dieron la plaza, estaba Peña Nieto, hizo la reforma educativa, hizo exámenes a los maestros, ¿se acuerdan? Yo entré ahí y a los 2 años me dijeron, vas a hacer examen para ver si te quedas en tu plaza. Hermanos, ¿qué día creen que me llegó el examen? Sábado, hermanos. Y yo le dije a mi directora y a mi supervisora, ahí nos vemos, yo no voy al examen. ¿Cómo? Hermanos, me presionaron para que yo fuera el sábado. Le dije, yo no voy a ir, hagan lo que hagan o me digan lo que me hagan. No, pero es que esa plaza Dios te la dio, mira cómo te la dio Dios. ¿Y cómo vas a despreciar lo que Dios te dio? Le dije, no, Dios dice que debo de guardar el día de reposo. Y después de 1 hora, mi supervisora me dijo, bueno, como veo que no te convencí y yo te necesito aquí porque eres de los buenos elementos que yo quiero aquí en este lugar, voy a
voy a ayudarte, pero prométeme que si no sale bien mi ayuda, prométeme que sí vas a ir al examen el sábado. Yo digo, no, disculpe, no puedo mentirle, no puedo engañarle. O me ayuda y voy otro día o no voy. Hermanos, yo estuve dispuesto a perder mi trabajo. Cuando tú estás dispuesto a perderlo todo por Dios, es cuando Dios dice, ahora va la mía. Yo le hablé a la secretaría, le dije, les hablé, le dije, por favor, cámbienme el día. Dijo, maestro, su examen ya está específico, ya está listo, ya está programado, no se puede cambiar. Hermanos, al día siguiente, hermanos, era el examen el sábado, yo fui a hablar con mi supervisora. El miércoles me llegó correo diciéndome que mi examen sería el domingo en Reynosa. Hermanos, eso nadie se lo podía creer allí, con todos mis compañeros que me decían, hey, esto olvídalo, esto, tú a tu trabajo. Y cuando vieron que seguía yo ahí, hermanos, y que no pasó nada. Y así, hermanos, vez tras vez, tienes que confiar en Dios. Tienes que confiar en Dios, hermanos. Si no pones a Dios en primer lugar y saber que Él va a responder, no va a pasar nada. Si no estás dispuesto a perderlo todo, no vas a ver el poder de Dios. No vas a ver el poder de Dios, hermanos. Hay un hermano, su testimonio, se fue a la montaña porque ya no quería estar en Estados Unidos, ya no quería estar en Reynosa, se fue con sus hijas, se fue por Tamaulipas, hermanos, aquí en la carretera, se fue a vivir al campo y dijo, ¿a dónde nos vamos? Pues había dos carreteras, una para Tampico y una para la sierra. Y dijo la esposa, allá se ve bonita las montañas. Hermanos, el hermano se fue para allá, se instaló ahí y bueno, tuvo su testimonio. Pero me llamó la atención porque hasta ni yo he podido hacer eso, de salirme a donde apunte la chancla y decir, a ver Dios, ¿para dónde me mandas? El hermano se estableció ahí en la biosfera del cielo, tiene su sanatorio ahí. Pero tuvo su historia, hermanos, porque ese hermano hasta que se le acabó todos sus dólares, dijo, ya me voy de regreso para mi rancho. Se fue y de allá le hablaron, le dijo, regrésate porque ya tenemos un trabajo para ti y se van a vender unas hectáreas bien baratas, ya están pagos. Se regresa el hermano, le dan trabajo de inglés, porque él sabía inglés, y se compran las hectáreas para el sanatorio. Es testimonio, hermanos, ahí está en Facebook su testimonio. Yo le hablé y lo conocí, pero y él va a la corporación. Hermanos, esa es lo que yo le puedo decir a quien hizo esa pregunta ahí, que nos está preguntando sinceramente, ¿verdad? Que tiene problemas económicos. Yo le digo, ¿verdad? Que tengamos fe en Dios. Amén. Amén. Vamos a terminar, hermanos, con el último himno. Vamos a terminar con el himno 444. Nos ponemos de pie para... No se ha terminado, hermanos, todo esto del tema porque hay muchas otras citas donde viene qué más se puede hacer. Hay bastantes citas que faltaban, hermanos. Vamos a cantar. Si en valles de peligros yo tengo que pasar, o si por altas cumbres en paz me toca andar, ya que seguro estoy, si solo sombra voy, a cualquiera parte iré con Jesús, a cualquiera parte iré con Jesús. Doquiera que esté en el cielo tendré la santa luz, que es mi privilegio aquí, llevar su cruz. Iré pues a cualquiera parte con Jesús, si el agua de la vida es mi deber llevar, al pecador rendido voy a transitar.
si es que me toca a mí llevar su amor allí, con tal que Él me guíe, iré con Jesús, a cualquiera parte iré con Jesús, no quiera que esté del cielo tendré la santa luz, que es mi privilegio aquí, llevar su cruz, iré pues a cualquiera parte con Jesús, mas si es mi suerte en casa la santa cruz que va, cuando otros la pregonan allende al ancho mar, por prueba de mi fe, sin fallo aceptaré, pido Él me acompañe, iré con Jesús, a cualquiera parte iré con Jesús, no quiera que esté del cielo tendré la santa luz, que es mi privilegio aquí, llevar su cruz, iré pues a cualquiera parte con Jesús, de cuando manda Cristo no debo yo dudar, más bien seguir fielmente la voz que me ha de guiar, si quedo pues voy, contento siempre estoy, pues doquiera tengo conmigo a Jesús, a cualquiera parte iré con Jesús, doquiera que esté del cielo tendré la santa luz, que es mi privilegio aquí, llevar su cruz, iré pues a cualquiera parte con Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos, los que puedan de rodillas. Amoroso Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. En estos momentos nos inclinamos, Señor, hasta el polvo de la tierra para pedirte, Señor, que nos ayudes en cada necesidad. Para pedirte, Señor, que nos des más fe. Para pedirte, Señor, que tus promesas puedan ser una realidad en nuestras vidas. Que nosotros, Señor, podamos pasar, así como pasó Pedro, Señor, caminando en el mar. Que nosotros podamos también caminar en medio de los problemas, en medio de las dificultades, Señor, y todo lo que se va a vivir en este mundo. Te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, nos pueda dar esa convicción, nos pueda dar esa esperanza, nos pueda dar, Señor, la seguridad de que siempre saldrás a favor de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, para continuar trabajando en la predicación de tu evangelio. Ayúdanos para que podamos hacer planes y podamos salir, Señor, con valentía, y que tu Espíritu Santo ponga las palabras, Señor, que hemos de decir allá afuera con la gente, para que la gente pueda recibir tu palabra, el mensaje de salvación. Este mundo está llegando ya a su fin, Señor, y hoy en día vemos que las libertades se están retirando, que nuestras libertades día con día, Señor, se están eliminando, hasta el punto de llevarnos, Señor, a escoger entre nuestra vida o nuestra fe. Ayúdanos para que cuando llegue ese momento, nosotros sepamos qué decisión vamos a tomar, Señor.
que en ese momento, Señor, y desde ahora podamos estar seguros en lo que creemos, seguros, Señor, en que un día todo será aclarado, toda duda, todo problema será aclarado. Te pedimos por los hermanos enfermos, por la hermana Rosita, hermano Juanito, hermana Leti, hermana Rocío, por todos, Señor, los que no han venido, por el hermano Julián y por muchos otros hermanos que no han venido últimamente, rogamos por ellos. Por los que están escuchando esta predicación, por los que están escuchando, Señor, este mensaje, que es un mensaje, Señor, donde tenemos que creer, Señor, en los estatutos, en los mandamientos, en los preceptos, en las ordenanzas que todavía están vigentes, con la ayuda de Dios ponerlos en práctica. Te pedimos una bendición por los alimentos que vamos a consumir, que puedan ser de provecho para nuestro cuerpo y nos puedan dar la energía que necesitamos, Señor. Que este día pueda seguir siendo un día de reposo y reverencia. Bendice a nuestras visitas y que puedan llegar con bien a sus hogares y que puedan ser inspiradas por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús lo rogamos todo. Amén. Amén.